Bienvenidos a un episodio más de 50 Maestros. Este podcast que lo que busca es dar visibilidad a todas aquellas personas que marcaron, ya sea en la universidad, colegio, escuela, nuestras vidas, a esos maestros. Esta vez nos acompaña la psicóloga, la doctora Fernanda Cuello. Ella es docente de la Universidad de la SUAY. Actualmente ella está dando la materia de psicopatología y psicología de la salud de la Universidad de la SUAY. Y hoy nos viene a contar un poquito más acerca de cómo podemos sobresalir o superar ese fracaso financiero, amoroso o de cualquier índole de nuestra vida. Porque como nosotros sabemos, el fracaso es el impuesto al éxito. Pero si ese fracaso nos causó deudas, estamos con problemas familiares, además de eso nos caen cada vez los trabajadores con demandas de aquellos fracasos realmente que nos afectan muchísimo. Bienvenido, Fer, a este podcast. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias por el espacio y bueno, para mí es un gusto, es un orgullo que este espacio se genere para poder conversar de muchas temáticas y sobre todo con la mención que lo hacen ustedes. Esperemos que sea de mucho agrado esta conversación que vamos a tener. Claro que sí, Fer. Fer, como yo le comentaba, muchos de nuestros emprendedores han fracasado la primera vez. Muchos de ellos empiezan a hacer las cosas en orden a partir de ese fracaso, pero muchos de ellos no llegan siquiera a avanzar. ¿Por qué? Porque se dejan abrumar de esos pensamientos negativos, de eso, decir, ya lo hice una vez, ya lo intenté, no pude, ya no quiero más. ¿Qué es lo que está sucediendo, Fer, en nuestra mente que nos lleva a esos pensamientos negativos? A esos, lógicamente, al tener pensamientos negativos, ya nos invaden las acciones negativas, los resultados son negativos y por lo tal, nuevamente, o no avanzamos o fracasamos. ¿Qué sucede, Fer? Okay. Bueno, es importante poder partir de algo esencial, que es el miedo, ¿no? El miedo siempre genera muchas emociones con ello. La emoción de miedo es algo natural, todos lo tenemos. Sin embargo, el miedo tiene diferentes niveles, dimensiones y connotaciones. El nivel, pues en estado normal, como emoción básica, nos impulsa a que hagamos muchísimas cosas, a que sintamos amenaza y nos impulsemos a poder generar cosas nuevas. Sin embargo, el miedo en el lado excesivo crea pensamientos que hace que nos creemos una realidad negativa de las cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando algo nos sucede o evitamos o no hacemos por miedo o fracasamos y tenemos mucho miedo a que se repita o a que la respuesta sea también negativa, empezamos a contarnos, empezamos a contarnos la historia en función de una vida o de una realidad que creemos que nos está pasando. Los pensamientos son unos filtros que nos permiten contar o vivir la realidad que creemos que merecemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algo muy sencillo como emprender un negocio, una relación amorosa, emprender algo nuevo, cuando tenemos muchísimo miedo o miedo excesivo genera estos pensamientos negativos que nos lleva a realidades, a escenarios, a situaciones y a emociones muy negativas. Y precisamente por ahí vamos, esas emociones lógicamente tienen un impacto en las decisiones que tomamos. Totalmente. Es decir, ya nos fue mal una vez y después el impacto es reaccionar feo contra mi familia, reaccionar feo en el trabajo, autosabotearme, es decir, ya no sirvo para nada y caemos incluso en problemas como la depresión, como la ansiedad. Fer, dentro de ese punto, ¿cuándo sabemos que ya caímos en ese problema? Porque hay muchas de las veces que no queremos recurrir a un profesional. Dicen, no, yo soy autosuficiente, yo voy a poder superar esto que me está pasando, si mi papá lo pudo hacer, si es que mi amigo lo pudo hacer, y no nos animamos y cavamos un poco más ese hueco que nos cuesta más salir. Creo que eso tiene muchas aristas para poder responder. Una de las importantes y de las principales, este pensamiento negativo que iniciábamos comentando, tiene un puntal o un polo que es la parte que genera síntomas o la parte patológica. Una persona que tiene este pensamiento constante, esta cadena de pensamientos negativos
esta cadena de preocupaciones, una cadena de imágenes negativas, tiene de por sí en su cuadro mucha irritabilidad, mucha angustia, mucha aprensión, y empieza a somatizar muchísimas cosas de lo que en su mente no puede resolver, ¿no? Entonces, la preocupación está bien hasta cuando me impulsa a ser mejor y a aprender de ella, a prever las cosas. Pero la preocupación excesiva empieza a generar un síntoma o un malestar emocional cuando ya es visible la irritabilidad, cuando es visible la angustia, cuando es visible el dolor fisiológico, porque todo esto va encadenado de 3 componentes importantísimos. No solo son los pensamientos que nos limitan, va ligado muy de la mano a una emoción negativa. Si pienso tan en negativo y me imagino muchas cosas que pueden suceder y me anticipo a lo que puede suceder, es imposible que con tanta connotación negativa en mis pensamientos genere una emoción positiva. Por lo tanto, pensando tanto en esto, nosotros lo llamamos como pensamientos intrusivos o rumia, cuando estamos dándole vuelta a muchas cosas, intentando responder en nuestros pensamientos los problemas, pero quizá en la acción no lo hace. Entonces, la parte emocional responde a mi pensamiento, y la parte emocional de tanta negatividad, de tanto pensamiento intrusivo, responde a una emoción negativa, que puede ser ansiedad, que puede ser depresión, que están muy de la mano, y que claro, el malestar, la tristeza va a estar presente, y por lo tanto, el pensamiento no se queda en pensamiento, se queda en una emoción junto a ella, y se queda quizá en una reacción que es provocada por la emoción de malestar. Si una persona tiene tanto malestar, hay un malestar emocional, una angustia, una tristeza, una frustración, muy probablemente voy a tomar una decisión en función de la emoción. Nosotros lo llamamos en la psicología y en terapia las decisiones o las acciones en función de la emoción. Cuando no podemos reconocer lo que realmente pasa en mi vida, y reconozco o decido en función de la acción momentánea del miedo. El miedo, la tristeza, la irritabilidad quizá hacen que evite las cosas por miedo. Evito, no hablo, no digo, no afronto, no decido y me quedo con eso. Quizá la evitación es una de las reacciones muy comunes cuando existen los miedos, ¿no? Desde muy temprana edad hemos aprendido a que quizá evitando las cosas momentáneamente tengamos una respuesta de alivio, porque no me enfrento al miedo, entonces evito. Y estamos bien. Sin embargo, a largo plazo, el evitar me va a generar mucha represión de cosas y problemas no resueltos. Claro. Y voy a explotar en algún momento haciendo síntoma o enfermedad, ya sea física o emocional, porque están muy de la mano. De acuerdo, Fer, a lo que usted nos indica, se me viene algo que dice en el libro de Los secretos de la mente millonaria, que dice que los pensamientos nos crean sentimientos, los sentimientos de acciones. Totalmente. Y las acciones, por lo tanto, resultados. Si es que nuestros pensamientos en un principio ya son negativos, evidentemente los resultados también van a ser negativos. Muy probablemente. Y creo que en ese punto también es a veces extraernos de lo que nos está pasando y verlo con un tercero imparcial. Porque ¿qué pasa? Que a veces lo comentamos con nuestra amiga, con nuestro colega, lo comentamos con una persona que quizá pasó lo mismo hace un tiempo, que nos cuente de su experiencia, pero nunca nos extraemos a observar lo que verdaderamente nos está sucediendo. Y creo que ahí es precisamente donde los profesionales tocan un papel importante. Y como habíamos tocado este tema previamente, ya para las nuevas generaciones, hablando de mi generación, yo soy millennial, y las nuevas generaciones centennial, es algo, podemos hablar de la terapia como algo normal, o sea, no quiere decir que estoy en terapias porque ya estoy enferma, porque estoy súper mal, no es porque aparentemente no nos formaron emocionalmente con aquellas cuestiones que necesitamos analizar por dentro, para no culpabilizar a lo que está sucediendo por fuera. Y creo que precisamente es más difícil para las generaciones X o las generaciones anteriores, precisamente lo que conversábamos, que puedo yo solo, soy autosuficiente, sí voy a poder dominar esta situación. Más o menos en ese plano, Fer, ¿cómo lo concebimos? ¿Cómo más o menos sabemos si es que sí voy a necesitar a ese profesional o lo puedo solventar con herramientas?
con conversar con amigos, con algún libro de autoayuda, con algún podcast? ¿Hasta qué punto esas herramientas me van a poder ayudar? Ok, me gusta muchísimo la pregunta porque creo que es algo que no frecuentemente lo consideramos. Y partiendo del punto de vista que las generaciones de nuestros padres, abuelos, quizá veían como una debilidad el pedir ayuda, ¿no? Porque era necesario poderlo solo. Uh-huh. Sin embargo, y bueno, decir en las generaciones anteriores necesitas psicólogo, tienes que ir al psicólogo, era Estás loco. terrible, dolor al corazón, Claro. porque me está diciendo que estoy loco, que estoy mal, era casi considerado como una ofensa. Uh-huh. Sin embargo, creo que mucha de la labor del bienestar psicológico o en la salud mental sí ha venido trabajándose en las generaciones actuales y las que vienen. Hay dos lados de la salud mental que se necesitan reconocer, ¿no? Y creo que respondería a lo que habíamos conversado previamente y la pregunta, ¿no? De ahora. Ir al psicólogo no únicamente está direccionado para cuando estoy mal. Generalmente llegan los pacientes a consulta cuando están rebasados o sobrepasados de cosas y sienten que ya no pueden más. Y claro, ahí va la parte de intervención. Cuando ya están los síntomas, el psicólogo lo que hace es intervenir o brindar psicoterapia en función del malestar, ¿no? Atacando el malestar, planteando objetivos de trabajo, intentando crear o bajar la sintomatología para crear un mejor estilo de vida, ¿no? Eso es lo único que se conocía, pero en realidad la psicología en trabajo en pro de la salud mental también tiene un lado preventivo, que es la parte positiva de la psicología. Entonces, no es necesario que estés sumamente mal con depresión, con estrés post-trauma, con algún trastorno para ir a consultar al psicólogo. De hecho, la parte preventiva nos ahorraría muchísimo en sesiones, en tiempo de trabajo y sobre todo en eficacia del tratamiento. Si yo sé, ¿no?, que necesito manejar mis emociones porque quizá uno tiene el espejo que es la relación interpersonal con el otro, ¿no? Y creo que para nosotros las relaciones interpersonales son un medidor muy, muy bueno de cómo está la persona. Uh-huh. Porque si una persona empieza a tener conflictos con los demás, algo me tiene que resonar que no está bien. Uh-huh. Y si empiezo a tener una vida más funcional, y claro, es común tener un conflicto, resolverlo, ¿sí? Pero si empiezo a no tener estas opciones, algo hay en mí que tengo que trabajar. Entonces, probablemente si trabajo esa parte preventiva y trabajo en mis emociones, reconozco, las regulo, leo, me instruyo, escucho, consulto a un profesional de cómo puedo mejorar. Estoy bien, pero ¿cómo puedo mejorar mi parte interpersonal porque me está causando conflicto en el trabajo, en mis proyectos, en mis decisiones, en la parte académica, en mi pareja? Ganaría muchísimo si es que trabajo en la parte preventiva de emociones, de toma de decisiones, antes que el malestar se acrecente y explote en algo que necesita intervención de mayor tiempo. Siempre digo a mis alumnos, y creo que es algo con lo que me llevo, y si me estarían escuchando dirían, sí, siempre me dice, algo que les digo siempre en la clase de psicopatología, porque esa parte la doy yo con mucho cariño, les digo siempre, si es que nos hubieran dado en la escuela o en el colegio un taller o un manual o un módulo de regulación emocional o de toma de decisiones o de manejo de estrés, ¿cuánto nos hubiera ayudado para la etapa de adultos? Uh-huh. Y de hecho, no solo en la niñez y en la adolescencia, creo que a nadie hace mal ni está por demás que a cualquier edad aprendamos a manejar emociones, aprendamos a autocontrolarnos, a manejar impulsos, a mejorar las habilidades sociales con los demás o a mejorar ciertos aspectos de mi personalidad. Siempre tendiendo, creo que el ser humano tiende a ser mejor cada vez. Uh-huh. Pero se presentan obstáculos que son absolutamente normales, obstáculos que pueden generar estrés, que pueden generar conflicto, pero si no los enfrentamos,
no podemos saber qué hay después del conflicto. Correcto, Fer. Y ahí precisamente creo que es clave el autoconocimiento que podamos tener nosotros, ¿no? Porque precisamente a veces culpamos a las personas que nos rodean de nuestras emociones. Estamos culpando que al esposo porque me hizo tener iras, porque nunca me escucha. Es súper fácil al hijo, culpar. Exacto, al hijo porque no me obedece, o a mis colegas porque no hizo el trabajo que le correspondía hacer, por su culpa tengo que hoy día trabajar el doble. Yo creo que esto es algo muy importante precisamente para los líderes de emprendedores, de un manejo, que manejan grupos de trabajo, el que les inviten a autoconocerse, Fer. Yo creo que esa es una herramienta que la practicamos aquí en ULPIC. Aquí en ULPIC todos sabemos qué eneatipo somos. La Feria nos va a contar más o menos el eneatipo. En mi caso yo soy eneatipo 2 y cada uno fomentamos que nuestras conductas o nuestras emociones de acuerdo al eneatipo, saber cuándo estamos actuando por ego, cuándo nos está afectando, o cuándo una persona que es de otro eneatipo, cómo podemos llegar a esa persona a través de una comunicación eficiente, Fer, que no le aludamos, que no le vayamos a perjudicar, que no le vayamos a lastimar su ego, que es donde empiezan ahí los conflictos en grupos de trabajo, Fer. Totalmente. Entonces, precisamente para nuestros emprendedores, Fer, ¿cómo podríamos fomentar este autoconocimiento en los equipos de trabajo? Bueno, nosotros lo llamamos desde clasificación o tipos de personalidad, que creo que es muy necesario conocerlo, saberlo partiendo de ahí, porque a veces se ha tornado muy común, más bien, se ha tornado muy común en las conversaciones que en la parte laboral se genera mucho conflicto por problemas interpersonales, por problemas con el líder, por problemas en la resolución de conflictos, y eso genera un malestar laboral y baja producción. Entonces, y justo estamos en un proyecto con una empresa que pidió ayuda en este sentido. Y parte de la evaluación. Si no me evalúo, no sé qué soy, por dónde camino, Exacto. Cuál es mi fortaleza y cuál es mi debilidad. Entonces, el autoconocimiento nos lleva a una reflexión grandísima partiendo de saber qué tengo y qué me falta, ¿no? No existen tipos de personalidad buenas o malas. Existen tipos de personalidad que tienen muchas fortalezas y que se desenvuelven y se ajustan o se adaptan bien a su entorno, pero que quizá tiene ciertas debilidades que pueden generar algunos conflictos. Por lo tanto, sí es necesario empezar a evaluar o valorar y saber qué sucede, qué tipos de personalidad tenemos incluso para perfiles de encargos. Exacto. ¿No? Porque suele pasar que ubicamos a la gente por distintas razones en solamente muchos puestos. en sus hard skills, por así decirlo, lo que Sí, tienen en el CV. Claro, Y no entonces, consideramos o incluso muchas veces, me cae bien, entonces capaz le pongo en esta función. Y sucede. Y pasa que con el transcurso del tiempo veo que no está avanzando, que no puede, que es un obstáculo, que se está desgastando y que no produce esa persona, ese grupo o el objetivo de la empresa o del trabajo se está estancando por no cumplir con ciertas metas, por no alcanzar, pero por problemas de relaciones interpersonales o de su propia personalidad. Si quizá le pongo a una persona a hacer o a desempeñar una función, un cargo, un liderazgo o un cargo medio, pero esa persona le cuesta asumir eso, generalmente, a más de que le cueste y se puede desgastar, puede ir trayendo mucho conflicto atrás con las personas que están detrás de él, ¿no? Entonces, o de ella. La idea sí sería evaluar, psicoeducar y trabajar en ello, ¿no? A veces resulta súper fácil decir, bueno, es tu culpa a la pareja, eso es lo más a la empresa, como mencionábamos, ¿no? Porque nos libra de culpa. Porque decimos, ay, estoy perfecto, no pasa nada, entonces la culpa es del otro. Cuando lo que en realidad cuesta en terapia y cuando hablamos de conocernos, cuesta mucho mirarnos. Es duro también. Es muy duro mirarnos. Es súper fácil calificar al otro. Y si me dicen, califica o describe a tu amigo, a tu pareja, a tu compañero, en fin, es súper fácil decir, las fortalezas son estas, las debilidades son estas. Incluso hasta por cierto compromiso, a veces lo hacemos, sí, y en ¿no? talleres o trabajos grupales nos pasa que al trabajar con el otro,
Es súper fácil hacerlo, describirlo. Pero ok, pasa al descríbete a ti, ¿no? Cuéntame de ti. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus conflictos? Y nos bloqueamos. O nos lleva mucho tiempo empezar a mirarnos adentro. ¿De qué estamos hechos? Y eso es absolutamente necesario para empezar a trabajar en nosotros. Un gran avance es querer hacerlo. Correcto, Fer. Y precisamente creo que esto también tiene que venir desde las cabezas de equipo, ¿no? Desde aquellos líderes. También autoconocerse. Una de las principales herramientas de liderazgo es que se conozcan como líderes, sí, para que precisamente ellos sepan enrumbar a su camino, más o menos como los papás, pero siendo líderes dentro de una empresa. Sí. Ahí quisiera hacer nada más una mención, Fer, sobre nuestra comunidad de emprendedor a empresario. Esta es una comunidad donde ayudamos precisamente a aquellos emprendedores que se enrumbando en ese rocoso camino hacia ser empresario, donde damos estos tips legales, tips de marketing, damos tips también a nivel contable, entre otras ramas que le va a ayudar, de liderazgo, que le va a ayudar precisamente a ser buenos líderes, buenos empresarios. Fer, vamos más o menos conversando, Fer, acerca de las herramientas que podemos usar nosotros, ya sea como líderes o nosotros, para empezar ese autoconocimiento, ¿no? Esas herramientas que puede ser desde un simple test, desde algún ejercicio de agradecimiento, de autorreconocimiento, como acaba de contar usted, Fer, cómo más o menos poder usar esas herramientas para empezar nosotros, para ampliarlo a nuestro equipo. Se me vienen muchas ideas a la cabeza y espero poder contar alguna de ellas. Cuando hablamos de fracaso, primero voy a la parte cognitiva. Cuando hablamos de fracaso, es necesario partir de la concepción de que el fracaso es una percepción hecha por la persona. Uh-huh. Yo puedo considerar si fracasé o no en lo que me está pasando. Primero, ¿no? Segundo, creo que el aprendizaje que yo puedo dar del fracaso es bastante esencial porque puedo decidir, ¿no? Ahí va la toma de decisiones, que es una de las herramientas que se trabaja, ¿no? Puedo decidir en función de lo que yo considero fracaso, ¿sí? Decidir si aprendo y hago algo distinto y mejoro el resultado que necesito, que quiero, que tengo como meta, o no hago nada. ¿Sí? Digo, fracasé, entonces no hago nada. Fracasé en el trabajo, en mi negocio, en mi pareja, mejor no hago nada, mejor me quedo así, ya no quiero saber nada, o tomo otras decisiones. Nosotros trabajamos mucho con el abanico de decisiones, que la persona no vuelva a actuar de la misma forma porque va a conseguir el mismo resultado, o que no evite. ¿Sí? Entonces la idea es que tome una amplia gama de decisiones con sus consecuencias, con sus dificultades, para poder saber cómo hacerlo, a dónde llegar y qué va a pasar. Y también unas cosas muy importantes, esto sería en la parte de toma de decisiones, ¿no? La parte cognitiva, pero en la parte emocional juega un papel importante. Estamos a veces muy acostumbrados y se nos hace muy fácil los sentimientos o las emociones positivas, pero no nos han educado qué hacer con las emociones negativas, ¿no? Entonces, si estoy bien, pues feliz, perfecto, sigo tomando decisiones, sigo haciendo las cosas, pero si algo malo me pasa, como sentir dolor, sentir miedo, sentir frustración, sentir enojo o sufrimiento, es algo normal porque es una emoción. Va a pasar, va a pasar. Nadie nos puede garantizar vivir una vida sin sufrimiento ni sin dolor, porque son situaciones cíclicas, son situaciones de la vida, son situaciones transitorias que van a evocar emociones negativas. Una de las claves muy necesarias es saber reconocer la emoción negativa y saber qué hacer con ella después. Saber que las emociones vienen, tienen un pico súper alto y van bajando. Pero si tomo la decisión en función de la emoción, del dolor, no quiero saber nada más del dolor, me quiero ir, ya no quiero ni mirar atrás, ni saber de pareja, ni negocios, ni nada, es una decisión muy enfocada en este pico de emoción negativa que quizá tenga una consecuencia negativa también. Entonces, Fer, ahí podemos decir que a manera de ejercicio podríamos hacer un abanico de opciones, de decisiones que nos haga pensar que
cometimos ese error, pero había muchas otras cosas que podíamos hacer para evitarlo, ¿cierto? No es el único camino. Exacto. Y también a manera de ejercicio, el reconocer, el validar las emociones negativas que nos afecta este fracaso. Y lo importante es saber qué hacer con ellas, con las emociones negativas, ¿no? Porque estamos en una cultura de mucha inmediatez. Entonces, si siento una emoción negativa, quiero quitarme rapidísimo esa emoción negativa de encima. Rápido, pero denme algo. Y tenemos los medios para que totalmente. nos bloqueemos. Y muchas cosas que están en nuestro medio son placenteras inmediatamente. Placebos. Me da placer esto, me da placer lo otro, entrar a redes sociales, llamar, comprar, me da placer inmediato y me quita el dolor. Entonces, sí estamos muy en una cultura que no trabaja, no reconoce el dolor. O la emoción negativa, perdón. La emoción negativa. Entonces, como no sé cómo manejarla, quiero huir de la emoción, quiero escapar de la emoción viajando. Exacto. Quiero escapar de la emoción tomándome algo, saliendo, huyendo de la emoción. Y cuando me vuelve a pasar la emoción negativa, viaje, me pasé súper feliz, 3 semanas, regreso y me encuentro con la nueva emoción. De nuevo lo negativo. Entonces, una de las cosas sí es educar a nuestra sociedad, a nuestro contexto, en qué hago con lo negativo. Va a pasar, seguro me va a pasar, pero si me estanco, si me quedo, probablemente haga síntoma, haga enfermedad, pero si salgo, aprendo de esta emoción negativa algo nuevo, probablemente el camino... Habré ganado ya. Es un paso hacia arriba, porque le estoy dando lucha y le estoy dando bastante tregua. Sentir el dolor es necesario, pero salir de él también. Y también es que el fracaso en sí no es el problema, sino es el darse por vencido. O sea, el ya no querer volver a intentar jamás. Correcto. Sí. Fer, ya para ir finalizando, a mí siempre me preocupa como mamá cómo fomento esta educación emocional en mis hijos. ¿Cómo hago para encaminarlos, porque no quiero sobreprotegerlos, quiero que al mismo tiempo, como en algún punto usted mencionó, no hay cómo hacerles pensar que la vida es un paraíso, que todo es un arco iris, que vivimos entre unicornios. No, hay que ponerlos los pies en el suelo, pero ¿cómo hacer para hacerlo de manera correcta? Fomentar esa inteligencia emocional. Qué bueno que se piense en eso. Y bueno, la inteligencia emocional tiene varias fases, varias etapas para trabajarlas, pero es importantísimo empezar a reconocerlas, empezar a gestionar la emoción y asumir la consecuencia de ellas. ¿Sí? En esta misma cultura o sociedad de la inmediatez, nuestra generación, hablemos de nuestra generación, lo máximo de placer inmediato que tenía era ver la televisión o comerse una golosina. Claro. La generación que nos viene, las generaciones que nos han venido, las de nuestros hijos, no tienen ese espacio de procesar, de pedir, tienen esta sensación de la inmediatez. Entonces, una emoción negativa para ellos se la quieren quitar de inmediato y lloran y entran en crisis y se frustran y se enojan. Y vemos muchas decisiones, lamentablemente vemos muchas decisiones impulsivas por quererse quitar la emoción enseguida. Y creo que también las emociones impulsivas también vienen de los papás, de que dices, no, ya no quiero que siga llorando, que coge el teléfono o te pongo un rato la tele, pero no nos damos el tiempo de validar también las emociones. Esa es una de las cosas importantes, porque la invalidación a los hijos o la invalidación a las personas que nos rodean, en este caso vamos a hablar de los hijos, es una de las cosas que limita a expresar las emociones. El no sirves, no hagas, no vales, no puedes hacerlo, entonces yo te doy haciendo, ya no llores, ya no lo hagas. El invalidar es uno de los obstáculos más grandes para que la persona, el niño, el adolescente pueda reconocer lo que le pasa y trabajar su emoción. No puede pasar del sufrimiento, de la frustración a crisis inmediatamente y desembocar en algo extremo. Tiene que saberlo procesar, pero tiene que, si no lo sabe en un momento, en un primer momento, tiene que recibir ayuda y tiene que ver un reflejo de papás que le enseñen a escuchar esa emoción, a que diga qué siente y qué hace con esa emoción. Si se siente enojado y triste, ¿qué haces? Lloras, ¿ok? ¿Y qué pasa luego de que lloras? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué crees que está bien? ¿Qué crees que es lo necesario después de llorar? Después te sientes mejor, ha pasado el enojo, ha pasado la tristeza. Cuéntame. Además de reconocer la emoción, necesito expresar la emoción, porque muchos de ellos tienen miedo a expresarlas. Correcto.
no la abrazo porque capaz me rechaza por el miedo. O a veces no le voy a abrazar porque tiene que aprender a que estuvo mal lo que dijo, estuvo mal lo que hizo y culpabilizamos nuevamente. Totalmente. O precisamente vamos a la queja y luego nos quejamos de que el hijo se está quejando. Claro. Creo que es difícil para los papás reconocer que somos evidentemente el espejo de las conductas de nuestros hijos. Los hijos empiezan a reproducir mucho de lo que pasa en el hogar. Entonces, volvemos a que es difícil vernos, ¿no? A que es difícil vernos. Durísimo. Y claro, y decimos, quiero educar en emociones a mi hijo y total, me falta a mí educar mis emociones. Entonces, claro, y eso nos pasa constantemente. No nos han enseñado a ser papás más que tenemos el reflejo de los nuestros y de ahí sacamos lo bueno, de ahí sacamos los errores. Lo no tan bueno. Capaz y no queremos repetir el error, pero como no tenemos otro espejo, no tenemos otro recurso, hago lo que hicieron. Y así pues generacionalmente se va aprendiendo la crianza, el apego y a veces queremos hacerlo mejor como papás. Pero creo que el hacer mejor es sobreproteger y dejar que no se desgaste, que no llore, que no le pase nada porque es mi hijo, entonces quiero darle lo mejor y protejo. Entonces no le dejo exponerse al mundo y cuando le toca exponerse y es adulto, por eso la adolescencia ahora se ha postergado muchísimo, porque cuando ya le toca ser adulto, no está el papá ni la mamá que le da manejando la emoción, le toca ser a él. Y eso es darse contra el piso muy fuerte y manejar una emoción de frustración, de no saber cómo manejar. Y quizá por eso tienen miedo a las relaciones por lo tanto, se le hace más duro superar el fracaso. Cuando no me dieron las herramientas, no aprendí, no tuve un espejo porque me lo dieron haciendo papá y mamá, me protegieron, me toca lanzarme al mundo del adulto. ¿Y qué pasa? No sé hacer. Entonces la frustración va mucho más intensa y quizá puede generar muchas crisis. Y yo creo, Fer, que con eso también me quedo en el hecho de que si queremos ser mejores empresarios, hay que empezar también a formar mejores empresarios, ¿no? Evidentemente desde casa, los equipos de trabajo, aprender el autoconocimiento, aprender a reconocer nuestros errores, a validar las emociones en casa, en el equipo, de nuestra pareja, de nuestro hijo, de nuestro colega. Y yo creo que eso finalmente nos va a hacer que el golpe del fracaso no sea tan duro, porque todos estamos destinados a fracasar, así que si es que todavía no han fracasado, fracasarán y es parte del camino. Yo creo que el que no fracasa es porque se estancó y está eternamente en su zona de confort. Así que, Fer, muchísimas gracias nuevamente. Qué gusto estar acá. Qué bueno Muchas que nos acompañe en ese espacio. Estoy segura que no será la última vez. Esperemos. Yo me quedo picada respecto al tema. Yo también, con muchas cosas que contar. Y también recordarles que hay profes muchísimos, pero maestros son pocos. Muchas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias.